Dios ama mucho esta tierra. Una de las razones por qué ha traído a Nayara aquí. Y también a Teresa, mi suegra, que le voy a pedir que pase para que ore por Nayara por la palabra. Amén. Se ha traído a estas dos mujeres porque Dios nos ama. Amén. Pasa, Nayara, por favor. Y Teresa va a estar orando por ti para compartir la palabra con nosotros. Eres un regalo de Dios para esta tierra. Amén. Amén. Qué gozo más grande ver la iglesia llena de mujeres. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta noche. Podemos sentir tu dulce presencia en nuestro medio. Y ahora ponemos la vida de nuestra hermana en tus manos. Sabemos que tú le has dado una palabra para compartir y estamos dispuestas con el corazón abierto para recibirla. Gracias, Señor. Bendice a mi hermana y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. El corazón me está temblando porque desde que llegué puedo ver la obra maestra del Espíritu Santo tejiendo todo lo que va sucediendo, cada canto, cada participación, cada oración, y entonces el corazón se me hace así porque digo, eres tú el que me has dado esta palabra. Tengo que confesarles que cambié el sermón 3 veces. Ya tenía uno y algo en el corazón me decía, no, ese no, y empecé otro y ese no, y hasta que me quedé con este. Ya tengo 2 sermones por ahí preparados, pero por eso digo que me tiembla el corazón, porque sé que Dios está tejiendo algo esta noche y su presencia es indescriptible. Soy Nayara, ya lo ha dicho Noemí, ya es la segunda vez que estoy en esta casa. Me encanta estar en esta casa. Cuando entré y oí las voces de mujeres, me salta también el corazón porque es como que se oyen ríos de agua viva. Es algo precioso escuchar a las mujeres. Hay vida donde hay mujeres. Y como mexicana, pues quiero traerles esta carga. Mi país está pasando por una situación muy difícil, estamos en contacto con los pastores, con las familiares, con los amigos y de veras que hay que interceder por ellos porque hay un clima de pánico en la ciudad y es propicio para hablarle a la gente, entonces que Dios pueda usar esta situación. Y yo sé que Dios me ha dado una palabra muy específica, muy especial para alguien aquí, y yo sé que ya hemos orado, pero tomarnos un minutito para que te voltees ahí con alguien y puedas orar, que el Espíritu Santo aplique esta palabra a su corazón. Entonces pide que haya oídos abiertos, corazones receptivos y la obra del Espíritu. Entonces bendice a tu hermana ahí junto a ti. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Te tengo una pregunta esta noche. ¿Alguna vez has fracasado en algún sueño? Y especialmente si se trata del sueño de tu vida y ya ha transcurrido una buena parte de esta vida, quizás 2/3 partes de esta vida, y has fracasado en ese sueño, ¿has sentido como renunciar a seguir soñando los sueños de Dios? Esta noche quiero traer una palabra de aliento y de esperanza a tu corazón, analizando la vida de un hombre que le pasó exactamente esto. Y es una historia muy hermosa
y que yo creo que puede enseñarnos mucho. Vamos a tratar de abarcarla, y me estoy refiriendo a la persona de Moisés. Moisés tuvo sueños de Dios, y en estos sueños de Dios hubo una etapa en su vida en que él fracasó y pensó que estos sueños ya habían quedado ahí estancados. Y déjame darte un poquito del contexto. Hubo un periodo de hambre en la tierra cuando Jacob tenía sus 12 hijos, ¿se acuerdan de los hijos de Jacob? Y hubo un tiempo de necesidad muy grande, y Dios levantó a José para dar respuesta a esta necesidad específica. ¿Se acuerdan que Dios le dio un sueño a José? José el soñador también. Y entonces el Señor lo levanta a una posición estratégica y lo coloca como segundo del faraón para resolver precisamente esta necesidad. Y es así como la familia de Jacob, que eran más o menos como 70, nos dice en el registro, llegan a vivir a Egipto. Y entonces Dios los usa, llegan como familia privilegiada realmente, y llegan y se establecen ahí y empiezan a multiplicarse los israelitas. Y llega un momento en que toda esta generación muere y se olvidan de José. Tanto egipcios como israelitas se olvidan de José, y se olvidan, por supuesto, del Dios de José. Y eso es un detalle súper importante en nuestra narración. Dios levantó a José como una respuesta para una necesidad específica, de la misma manera que hoy Dios levanta personas. Siempre Dios, cuando hay una necesidad, levanta a una persona. La opresión aumentó y llegó a ser muy dura. El método más terrible que utilizaron los egipcios para quebrantar la voluntad de los israelitas fue matar a cada varón recién nacido, ¿se acuerdan? Empezaron a matarlos sistemáticamente, y la opresión llegó a su máximo. Entonces vamos a leer ahí en Éxodo 3, versículos 7 al 10. Y esta es la situación en el contexto que sucede esta historia. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón. Este es Dios hablándole a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios, para responder a una necesidad, a una crisis, vuelve a levantar a un hombre. Y yo quiero que estés muy atenta, porque de la misma manera Dios no ha cambiado. Él, ante situaciones de crisis, ante necesidades, siempre levanta a una persona. Y quizás Dios te esté levantando a ti, y se ha dicho aquí que Dios ha estado hablando mucho al corazón de ustedes. Ponte alerta, porque quizás Dios te esté levantando a ti para dar respuesta a una necesidad específica. A veces siempre estamos pidiendo: Dios, danos una respuesta, danos una solución para este problema, y nos olvidamos que quizás tú y yo somos la respuesta a ese problema. ¿Lo habías pensado así alguna vez? Quizás la respuesta eres tú y yo. Entonces Dios toma la iniciativa de hablar con Moisés. Vamos a leer ahí en Éxodo 3, del 1 al 4. Así estaba la situación en el pueblo de Israel, y Moisés creció en Egipto durante 40 años. Después de estos 40 años que él creció ahí, tuvo un suceso donde fue este fracaso que más adelante les voy a contar. Y estando él en esa huida, 40 años en el desierto de Madián, tiene un encuentro con el Señor. Él se encontraba, vamos a leer el relato, Éxodo 3, del 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto,
y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Se encontraba Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y él llegó al monte Horeb. El monte Horeb quiere decir desierto, algunos también lo llaman como desolación. Y es muy curioso el nombre de este lugar, porque describe exactamente lo que le había pasado a Moisés. A la edad más o menos de 40 años, Moisés vio que estaban oprimiendo a sus hermanos, y él trató de hacer justicia por su propia mano y mató imprudentemente a un egipcio. Y de esta manera se echó el odio tanto de los israelitas como de los egipcios, y tuvo que huir. Y en esa huida al desierto fue donde el Señor lo empezó a tratar. Como 40 años en este desierto, después de haber estado en la corte, después de haber sido príncipe de Egipto, tuvo que ser guiado a ser pastor de ovejas, a estar, después de estar perfumado con los aromas de la corte, ahora perfumado por el olor de las ovejas. Y en esta huida, en este fracaso de Moisés, en esta 40 años de silencio, Dios lo sorprende y lo visita y lo llama por su nombre. Fue ahí, después de un largo silencio, donde Dios pronuncia su nombre. Hay que entender lo importante que es el nombre en la cultura judía. Un nombre habla de la naturaleza, habla del carácter, habla del propósito, habla del destino. Y siempre en el registro bíblico, cuando Dios llama a alguien por nombre, le cambia la identidad inmediatamente, le cambia el propósito, le cambia el destino. Recordemos a Abraham, cuando Dios le cambia, se encuentra con él y lo llama por nombre, le dice: Abraham, ya no te llamarás más Abraham, que es padre enaltecido, sino que te llamarás Abraham, padre de multitudes. Y en ese encuentro Dios le cambia la identidad a Abraham y le da estas promesas y le hace un pacto con él y cumple sus propósitos. A Israel, ¿se acuerdan de Jacob? Su nombre quería decir usurpador, y tuvo un encuentro con el ángel del Señor, y ahí le cambia el nombre y le puso por nombre Israel, que quiere decir príncipe, y cambia su identidad, porque realmente Jacob había sido un usurpador toda su vida, siempre había estado haciendo trampas, y hasta que llegó a ese punto de encuentro con Dios, y Dios le cambia el nombre, le cambia la identidad a Jacob. De la misma manera, Simón, ¿se acuerdan? Simón le puso nombre Pedro. Simón quiere decir caña o bejuco, que es así como fluctuante, y así era el carácter de Pedro. Y Pedro quiere decir piedra, y es una señal de todo el proceso de transformación que Dios hizo en él. Y de la misma manera, cuando Dios pronuncia el nombre de Moisés, está a punto de cambiarle su identidad. Cuando Dios pronuncia el nombre de Moisés, cuando Dios lo llama por nombre. Y esta noche yo te quiero decir que Dios está pronunciando tu nombre, está llamándote por nombre. Aunque el pasaje en específico no se nos dice que Dios le cambia el nombre a Moisés, sí que se nos relata que Moisés hace la pregunta: ¿y quién soy yo? ¿Se acuerdan? Dice: ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón? Y Dios, a través de esta experiencia, trastoca la identidad de Moisés. Dios tenía planes para Moisés. Desde su inicio, desde su nacimiento, milagrosamente protegió su vida y él fue sacado de las aguas. Y Moisés, en algún momento de su vida, fue consciente de estos planes. Y él
quiso cumplirlos en sus propias fuerzas, en su propio tiempo y en sus propios términos. Y a veces eso es lo que nos pasa cuando Dios nos da un propósito, nos da un sueño. A veces queremos apresurar los pasos de Dios, o queremos ayudarle un poquito a Dios y queremos hacerlo en nuestra manera. Y entonces Moisés sintió que él podía liberar al pueblo, y de hecho Dios lo llamó a ser libertador, pero trató de hacerlo a través de matar a este egipcio, por su fuerza, por sus recursos, por su autoridad. Y muchas veces nos sucede así a nosotros. Dios nos da un sueño y a veces queremos ayudarle al Señor. Dios te dice que te dará, por ejemplo, tu pareja, y le quieres ayudar, y entonces quieres que esta persona que no es convertida a fuerza sea tu pareja, y dices, Dios lo cambiará. Eso es tratar de ayudarle a Dios, ¿no? Tomando atajos, tomando caminos cortos para ayudarle a Dios. Abraham quiso ayudarle a Dios también. Dios le dijo que le iba a dar un hijo y no venía el hijo, y tardaban los años, y entonces Sara tuvo la grandiosa idea de que el hijo viniera a través de su sierva. Quiso ayudarle a Dios, quiso tomar el atajo y simplemente la complicó más. De la misma manera sucedió con Moisés. Ante su fracaso, Moisés renunció a los planes de Dios, pero Dios, gloria a Dios, no renunció a los planes que tenía para con Moisés. Simplemente dejó que pasara el tiempo, siguió tratando con él, siguió madurando en su corazón. Y usa una zarza, algo muy común en la vida de Moisés, porque siendo pastor yo creo que veía zarzas todo el tiempo, pero con un toque de lo sobrenatural de Dios, Dios lo sorprende. Y hoy también yo creo que Dios está usando zarzas que se queman y no se consumen para llamar nuestra atención. Yo no sé qué zarza está usando Dios en tu vida. Quizás sea una relación, quizás sea una situación económica, quizás enfermedad, quizás toma de decisiones, no lo sé, pero Dios puede estar usando estas cosas comunes con un toque de lo sobrenatural para ponerte en crisis, llamar tu atención y pronunciar tu nombre. Dios en esta zarza vuelve a pedirle a Moisés que sueñe, que confíe, que se anime, que Dios sí que va a cumplir lo que le dijo, que no se había equivocado, sí que sería libertador del pueblo de Israel. Pero tan pronto como Moisés se encontró con Dios, fue confrontado con un mandamiento divino: no te acerques. ¿Qué les parece? Parece medio contradictorio, ¿no? Dios le está hablando, Dios quiere hacer algo con él, pero de repente le dice, no te acerques. Y así como que, bueno, ¿me acerco o no me acerco? Le dice Dios, no te acerques. Puede parecer extraña al principio, pero no lo es tanto, porque en ese tiempo todavía no había un sacrificio que cubriera a Moisés de justicia, y estar en la presencia de Dios podría realmente provocarle la muerte. Mismo Moisés lo dice, que nadie podía estar ante su presencia porque podrían morir. Y cuando yo pienso en estas cosas, yo digo, Señor, qué privilegio tenemos nosotros de poder tener acceso libre ante la presencia de Dios. Imagínense Moisés, con lo grande que es este personaje, con las lecciones que podemos aprender de él, no podía acercarse más allá de lo que Dios le permitía. Y en este momento somos expuestos en la narración a la gran paradoja. Y esto a mí, por eso yo les decía que el Espíritu Santo iba tejiendo todo lo que sucedía en esta reunión, porque los cantos que cantamos hablaban de eso, de la santidad de Dios, del estar en su presencia, de tener hambre de Él. Y es esta gran paradoja: un Dios justo, todopoderoso, todo santo, pero a la vez misericordioso, que nos pide que nos acerquemos a Él. Es como la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. ¿Lo han pensado alguna vez? Eso, cada vez que yo pienso en esto, me conmueve, me hace estremecer, porque yo digo, Señor, ¿quién somos nosotros? Como lo explicaba David, para que tú pienses en nosotros, para que tú anheles tener intimidad con nosotros. Es tanto
el plan de Dios tan maravilloso, tan perfecto, queriendo tener relación con nosotros, y simplemente pensar en su grandeza es algo que va más allá del entendimiento. Dios le dice, quita las sandalias de tus pies. Cuando yo pienso en las sandalias, las sandalias que estaban en sus pies. Los pies siempre son un símbolo de autoridad. Tenemos versículos que nos dicen, el lugar que pises con tus pies, ese poseerás, ¿no? O los reyes, cuando conquistaban a otras naciones, cortaban las cabezas de sus enemigos y la ponían debajo de sus pies. Es un símbolo de autoridad humana. Y Dios le está diciendo a Moisés, quita las sandalias de tus pies, quita todo orgullo, toda autosuficiencia, toda autoridad que creas tener, y despójate de eso. Y yo creo que Moisés estaba enfrentándose o confrontándose con la primera lección que debemos entender todos nosotros, que para acercarnos a este Dios santo, justo, majestuoso, tenemos que tener ese discernimiento, esa conciencia de su autoridad, de su poder. No es cualquier cosa acercarse a Dios. Dios ha pagado un precio muy alto. No es un precio barato, que podamos tener acceso a su presencia, pero tener este entendimiento, yo creo que es algo súper fundamental para poder aproximarnos a Dios, porque cuando entendemos esto, aquí y aquí, no podemos más que agradecer y aprovechar cada minuto que tengamos para estar en esa presencia. Yo a veces no puedo dejar de pensar con tristeza qué alejado es a veces nuestra teoría de nuestra práctica, porque yo sé que me van a decir, bueno, eso ya lo sabemos. Dios es grande, sí, Dios es santo, sí, que podemos acercarnos, sí, ya lo sabemos, pero ¿de veras tenemos esa revelación en nuestro corazón? Moisés inmediatamente cayó ante la presencia del Señor, se postró y tembló de reverencia delante de él. Isaías, cuando se encontró ante la presencia de Dios, dijo, miserable de mí, ¿no? Él sentía que la santidad de Señor lo quemaba, dice, ay de mí que soy hombre muerto. David se despojó de sus vestiduras y no le importó hacer el ridículo enfrente de todo el mundo, y empezó a danzar con júbilo y con gozo, pensar a la gente lo que pensara. Hay un relato en Primera de Reyes, cuando Salomón está dedicando el templo que edificó, hace una pregunta, y esta pregunta yo quiero que la leamos en Primera de Reyes 8:27. ¿La tienen ahí? Fíjense lo que dice Salomón. Salomón, en una época de gran esplendor, acababa de llevar el arca que había sido despreciada por Saúl y tan anhelada y tan amada por David. Finalmente la colocan en el templo y están dedicando el templo, y está la presencia del Señor tan fuerte descendiendo en ese lugar que dice que bajó la nube, y los sacerdotes no podían ni siquiera ministrar de la presencia tan poderosa de Dios que había. Y Salomón hace una pregunta, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿Es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y yo a veces me pregunto esta misma pregunta, ¿es verdad que Dios morará en la tierra, en mi corazón, en esta reunión? ¿Es verdad? Piénsalo, ¿es verdad que Dios está aquí? ¿Es verdad? ¿Lo sabes aquí y aquí? ¿Cómo reaccionaríamos ante ese discernimiento? Si Dios está aquí, ¿cómo reaccionaríamos ante su presencia? Y lo más hermoso es la respuesta de Dios. Primera de Reyes 9:2. Después de que Salomón hace una oración preciosa,
Primera de Reyes. No es esa la cita. Es 9:3. Dice Jehová a Salomón, 9:3. Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Una vez más este nombre, su carácter, su naturaleza, su persona. Y en ella estarán, ¿qué estarán? Mis ojos y mi corazón. Todos los días. ¿Es verdad que Dios está aquí? Y dice Dios, sí, yo estoy ahí. Todos los días, con mis ojos y con mi corazón. Es que yo de verdad no puedo entender esa pasión que Dios tiene, ese anhelo que Dios tiene de relacionarse con nosotros. Y eso nunca dejará de asombrarme. Moisés tenía un problema, era un problema de identidad. Vamos a leer ahí en Éxodo 3, 11 al 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Moisés le pregunta al Señor, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y más adelante le pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Estaba un poco confundido Moisés, pero tenía razones para estar confundido. Simplemente piensen, nació como esclavo hebreo, pero se crió como un príncipe en Egipto. Lo crió su madre, pero para él era pues solamente su nodriza. Y probablemente ella le hablaba de Dios, y probablemente ella fue quien empezó a sembrar en él estos sueños de Dios en su vida, de que algún día Dios podría usar la posición milagrosa en la que él lo había colocado para traer libertad al pueblo de Israel. Pero 40 años, fíjense, 40 años, no estamos hablando de un periodo cortito, 40 años de su educación incluyó toda la historia, el arte, la medicina, las leyes, la costumbre, la filosofía y por supuesto la religión del pueblo de Egipto. Entonces ahí fue expuesto a todos estos dioses paganos, a toda esta cultura. Claro que esto confunde a cualquiera. Al fracasar en su intento de cumplir los planes de Dios, fue repudiado por los egipcios, tuvo que huir, pero fue repudiado también por los hebreos, porque le decían, ¿y quién te puso a ti como juez sobre nosotros? Y Dios lo había insertado en una cultura madianita, como pastor de ovejas, y ahí estaba con un sacerdote. No sabemos si era un sacerdote de Dios. Entonces, imagínense esta mezcla del pobre Moisés. Claro que estaba confundido. Y es por eso que era tan importante que Dios pronunciara su nombre y le diera una nueva identidad. Nosotros a veces también tenemos estas crisis. Dicen por ahí que nosotros somos tres personas. En realidad, la persona que creemos que somos, la persona que otros dicen que somos y la persona que Dios dice que somos. Y a veces nuestras conclusiones acerca de nosotros mismos no son muy adecuadas porque dejamos que nuestros sentimientos o nuestros pensamientos nos gobiernen y a veces nos creemos mucho, mucho, mucho o nos creemos poco, poco, poco. Tenemos un concepto o muy alto o muy bajo de nosotros mismos y poco podemos pensar como Dios piensa de nosotros. ¿Quién dice Dios que eres tú? Yo creo que somos hijas amadas, redimidas por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Le has preguntado a Dios cuál es tu nombre? ¿Te ha llamado Dios por nombre? Porque dice que Él nos ha engendrado y Él nos ha puesto nombre a cada uno de nosotros.
sigamos adelante. Aunque queda bien establecido que Moisés ya tenía fe en Dios, porque lo dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero también deja ver esta narración que Moisés tenía vacíos en cuanto a su entendimiento de Dios. En el versículo de Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel, suponiendo, dice Moisés, suponiendo que me atrevo y que voy, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Realmente lo que Moisés estaba diciendo aquí es que no conocía del todo bien a este Dios, y es consecuencia de lo que leímos al principio. Había pasado toda una generación que se había olvidado de José y del Dios de Moisés, y no sabían muy bien quién era este Dios. Y Dios le responde de una manera maravillosa. Y respondió Dios a Moisés en el versículo 14 del capítulo 3: yo soy el que soy. Wow, esto es especial, muy especial. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es una palabra fantástica, fantástica, de veras. Yo quisiera que en esta noche, si hay algo con lo que se pueden quedar, quédense con esta palabra: yo soy. Yo soy es un verbo que indica un presente continuo. Yo soy, el verbo ser, soy, un presente continuo, un eterno presente, es decir, el que ha sido, el que es y el que será. Y en el versículo 12, esta misma palabra, cuando dice ve porque yo estaré contigo, la misma palabra en hebreo es la palabra yo soy, yo estaré contigo. Nos habla de la promesa de que Dios estará con nosotros. El yo soy, ha sido, es y será, está ligado a la promesa de Dios de estar siempre, siempre con nosotros. Yo soy. Pero más aún, fíjense que yo soy indica una acción continua también. El ser, que es eterno, pero también indica una acción continua. Lo que Dios está realmente diciéndole a Moisés es: te demostraré quién soy a través de lo que voy a hacer por ti en cada necesidad específica. Te demostraré quién soy yo a través de lo que yo voy a hacer por ti. O sea, tú vas a saber quién soy yo a través de lo que yo haga. Yo seré para ti lo que sea que necesites que yo sea. Si tú necesitas, si hay guerra, yo seré tu paz. Si hay hambre, yo seré tu proveedor. Si hay enfermedad, yo seré tu sanador. Dios, en esta necesidad específica, en este presente continuo, en este actuar, en este intervenir, yo soy. ¿No es sorprendente? ¿No es maravilloso la manera en que Él se va revelando? Y de hecho así fue, porque a lo largo de toda la narración vemos cómo Dios se reveló al pueblo de Israel a través de su intervención maravillosa. Cada plaga, ¿se han puesto a considerar que cada plaga representaba a uno de estos dioses paganos? Por ejemplo, ellos adoraban al Nilo como un dios, y la primera plaga de convertir el agua en sangre era Dios dominando a estos dioses, Dios revelándose como el poderoso yo soy, las ranas, las moscas, hasta finalmente la muerte. En la última de las plagas, Dios se reveló como el gran yo soy. Y dice el relato que después de que Israel vio todos estos grandes hechos que Jehová había hecho con los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Dios se volvió a revelar, volvió a mostrarse al pueblo quién era Él, a un pueblo que ya lo había olvidado. Y inmediatamente después de entender toda esta revelación, adoraron a Dios y discernieron su intervención. Yo creo que Dios se revela a nosotros a través de lo que Él hace por nosotros. Siempre ha estado, siempre ha estado.
está en este mismo momento y estará, aunque no lo sintamos, aunque no lo creamos, estará siempre. ¿En qué áreas necesita su intervención? Déjalo que Él se manifieste en tu vida. El yo soy formador que nos creó, no somos producto de la casualidad. El yo soy redentor, dice, porque yo te redimí, yo soy el que borra todas tus rebeliones. El yo soy que te da una identidad, te puse nombre, mía eres tú. El Dios soy que te da seguridad, no temas, porque yo estoy contigo. El yo soy que te sana, que te provee, que te da paz. Dios le revela a Moisés lo que haría para liberar al pueblo de Israel. Y él se siente, ¿cómo se siente? ¿Bien gozoso? Vamos a ver cómo se siente. Éxodo 3, 17, 22. Le cuenta toda la película. Dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, etcétera, etcétera, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey, y les pedirás que dejen salir al pueblo. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará salir, sino por mano fuerte, y yo extenderé mi mano y heriré a Egipto, y entonces finalmente los dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y le cuenta toda la película. Pero Moisés no se entusiasmó. Es más, se sintió intimidado, porque mientras más grande es el plan de Dios, como que más conscientes somos de nuestras limitaciones y de nuestras incapacidades para cumplir estos planes de Dios. Moisés tenía serias preocupaciones, porque ya piensen ustedes que Moisés ya no era el joven aquel de 40 años que quiso liberar al pueblo de Israel matando al egipcio. Ya era un señor ¿de cuántos años? De 80 años, que tenía su vida pues ya más o menos establecida, que ya había pasado 40 años en el desierto, a lo mejor ya hasta se le había olvidado el protocolo de la corte. Ya tenía su familia, ya tenía sus hijos. Si pensamos que en ese tiempo pues vivían muchos años y Moisés vivió 120 años, pues traduzcámoslos un poquito a nuestra edad. Quizás la expectativa de vida para nosotros es de 80, de 90 años. Hablamos de las 2/3 partes, una persona de quizás 50, 55 años ya establecida. Y ya Moisés no se entusiasmó tanto. Y lo primero que le dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Realmente a mí me suena como que Moisés tenía miedo de volver a fracasar. Miedo de que una vez más no le fueran a creer, miedo de que lo fueran a rechazar. Pero Dios, en una manera misericordiosa, hermosa, le dice, yo te respaldaré, yo estaré contigo, con manifestaciones sobrenaturales. Estaba refiriendo a todas estas plagas que revelarán mi naturaleza y revelarán que yo estoy contigo. No va a ser en tus propias fuerzas como fue la primera ocasión. Ahora yo estaré contigo, yo traeré la provisión sobrenatural. Y así pasa muchas veces cuando Dios nos da un sueño y este sueño muere como el grano de trigo, y cuando Dios nos vuelve a dar ese sueño, cuando ese grano de trigo crece, es porque hay una obra sobrenatural, una intervención sobrenatural de Dios. Y es lo que Dios está diciendo, no temas, esta vez no fracasarás, porque esta vez soy yo soy el que está contigo. Y me comprometo todo mi carácter, toda mi naturaleza, todo lo que yo soy para respaldarte, para equiparte, para cumplir el llamamiento que yo te he dado. Porque Dios al que llama, capacita. Y si Dios te está dando un sueño y quizás has querido
cumplir ese sueño en tus propias fuerzas. Deja que Dios pronuncie tu nombre y que Él te diga: yo soy, y yo iré contigo, yo te respaldaré de manera sobrenatural, dándote gracia para cumplir los planes y los propósitos que yo tengo para tu vida. Y luego le dice algo que creo que yo hubiera dicho. Éxodo 4, 10, 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés le estaba diciendo: pero es que yo no soy el hombre adecuado. Yo no tengo la madera para hacer eso que me estás llamando a hacer. Mira que soy tartamudo, mira que no soy elocuente, mira que tengo miedo, y empezó a nombrar todas sus excusas. ¿Y qué le responde Dios? A mí la respuesta de Dios me deja maravillada. Le dice: ¿quién dio la boca al hombre? En otras palabras, ¿quién te hizo de la manera que eres? ¿Quién te dio las características que tienes? Yo te hice así, yo te diseñé específicamente de esta manera para este trabajo. No hay otra persona que pueda hacer esta obra a la que te estoy llamando, porque yo te diseñé específicamente a ti para esa obra. Y de la misma manera con nosotros a veces decimos: yo no puedo, Señor, porque mira que estoy muy joven, porque estoy muy vieja, porque estoy muy enferma, porque tengo mucho que hacer. Y empezamos a poner todas: ¿cómo voy a hablar de ti y la familia si no puedo controlar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer esto y aquello si no puedo hacer esto otro? Y ponemos un montón de excusas. Pero Él te dice: yo te hice así, yo te diseñé así. Cuando yo te hice nacer israelita, yo te hice que te formaras en la corte, yo te hice, permití que fracasaras en este intento, y yo te estoy moldeando en este desierto con paciencia, pastoreando estas ovejas. Dios diseñó cada circunstancia de la vida de Moisés para este trabajo, cada circunstancia. Y a mí me maravilla la respuesta de Dios: ¿no soy yo quien te hizo así? Y le dice: y yo estaré con tu boca, yo estaré con tu debilidad, yo seré tu fuerza. Y es precisamente, no es por tu debilidad que no puedas hacer este trabajo, sino es a causa de tu debilidad precisamente que yo voy a usarte. Y eso es maravilloso, eso nos debe motivar a cada una de nosotras. En cada excusa que tú puedas tener, en cada yo no soy que le puedas decir a Dios, ¿qué te va a decir Dios? 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 Fuerte: yo soy, te va a decir Dios. Le va a decir: yo es que yo no soy. Dios te dice: yo soy. No es en tu fuerza, no es en tu capacidad, y es precisamente a causa de tu debilidad que yo te puedo usar. Finalmente Moisés accedió y decidió cumplir la tarea que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob le estaba encomendando. Sus grandes yo no soy fueron apagados por los grandes yo soy del Señor. Yo creo que hay muchos puntos en esta historia con los que te puedes identificar, pero me gustaría que te quedaras con el pensamiento de que Dios te ha escogido desde antes de la fundación del mundo, y a pesar de las circunstancias que puedas estar viviendo, a pesar de los fracasos que puedas haber experimentado en esos sueños de Dios en tu vida, en esos intentos fallidos, que sepas que Dios no ha renunciado a sus planes contigo, que sepas que Él está tomando la iniciativa, está poniendo zarzas que arden por ahí, que no se consumen,
está a punto de sorprenderte, está a punto de pronunciar tu nombre y de cambiarte la identidad, de cambiarte tu propósito, de cambiarte tu destino. Que sepas que para cada yo no soy que le vayas a poner, Él te va a decir un yo soy. Que sepas que en este encuentro Dios te va a cambiar totalmente tu naturaleza, que Dios va a comprometer todo lo que Él es para que tú puedas cumplir sus sueños, y que todo lo que te ha pasado hasta ahorita, bueno y malo, Dios lo ha permitido con el propósito de hacerte esa persona especial que puede ser la respuesta de Dios para esa necesidad específica. Porque puedes estar quizás pensando que estoy hablando de personas en liderazgo, personas que tienen una obra que hacer, pero estoy hablando de ti. Ahí en tu casa, la respuesta eres tú. La persona que puede hacer la diferencia eres tú. La persona que puede convertir tu hogar en un oasis o en un infierno también eres tú. Estoy hablando de ti que trabajas ahí en tu oficina, ahí en tu empresa, ahí donde tú estás con tus compañeros de trabajo, con tu jefe. Ahí tú eres la respuesta. Yo sé que tú eres capaz de ver las necesidades que ahí están. Aquella persona que necesita que le testifiquen del poder de Dios, aquel que está en angustia, aquel que está en crisis, y tú estás ahí. No estoy yo, ni está Noemí, ni está nadie más. Estás tú. Tú eres la respuesta. Ahí en tu escuela, en ese grupo de amigos que no creen ya en Dios, que no se atreven a creer en estos valores, que piensan que ya pasaron de moda, que ya no creen en la santidad, ya no creen en el matrimonio, ya no creen que Dios existe. Ahí tú eres una respuesta. Ahí tú puedes hacer la diferencia. En cada lugar, en cada circunstancia, en este momento de tu historia, no importa si eres una jovencita, si eres una niña, si eres una mujer madura o si eres una mujer anciana. Vean a Moisés, empezó ¿a qué edad? 50 y tantos, comparándolo con nuestra edad, ¿no? Uno dice, no, pues esa edad ya que futuro tengo. Pues miren el futuro que Dios le preparó a Moisés. Ante cada crisis, ante cada necesidad, Dios levanta a un líder. Y un líder es una persona de influencia. Dios te levanta a ti. Yo quiero terminar aquí porque yo estoy convencida de que Dios ha hablado a personas aquí en esta noche. Yo quiero volver a enfatizar, no hay nada que yo pueda decir para hacer que esta realidad sea aplicada en tu corazón, excepto la obra del Espíritu Santo. La realidad de su majestad, de su santidad, pero a la vez de su anhelo de tener intimidad con nosotros. Y yo quiero que en esta noche te tomes un tiempo ahí donde estás. Si esto te fuera revelado, si te fuera revelado que Dios en verdad está en este lugar, que sus ojos, y no solo sus ojos, sino su corazón, su deseo de tener relación contigo, está en este lugar. Yo no te puedo convencer, pero el Espíritu Santo sí que puede. Sí que puede hacerte sentir que su presencia es real. Y yo ahí quiero que pienses en tu zarza, en esa situación que Dios está usando, en eso común que Dios está usando para llamar tu atención. Y quiero que oigas cómo Dios pronuncia tu nombre. María, Esther,
Celia, Carla, Juana. Permite que Él cambie tu identidad. Quita las sandalias de tus pies. Cualquier autosuficiencia, cualquier concepto que limite a Dios. Porque a veces pensamos en Dios de una manera tan pequeña. Y entonces Dios será pequeño. Tienes que romper tu medida, tienes que quitar tus sandalias y permitir que Él te sorprenda con su revelación, con su amor, con su autoridad, con su majestad. Quita el sandalias de tus pies. Ve pues y diles que yo soy, te envía. Yo estaré contigo, estaré con tu boca, en tu debilidad, estaré contigo. Con señales, prodigios y maravillas, estaré contigo, te respaldaré. Porque yo te he hecho, yo te he formado, yo te he dado las características específicas que tú tienes. Eres creación hermosa, mía. Así, tal como eres. Vuelve a soñar los sueños de Dios, porque cuando Dios pronuncia tu nombre, aunque tú te rindas, Él no renuncia a los sueños que tiene para ti.